la bienvenida a los que nos ven por internet. Gracias a todas las personas que se conectan, a todas las personas que comparten los videos. Muchas gracias por estar ahí siempre compartiendo. Lo animamos. Si un día anda cerca del área de Bastro, véngase, aquí lo esperamos. Bueno, para los que estamos aquí, también para los que están allá, si puede abrir su Biblia, por favor, en el segundo libro de Reyes, si me hace el favor. Y vamos a estar viendo el capítulo 5. El tema de hoy se llama como el de la vez pasada, ¿se recuerdan? ¿Alguien se recuerda el tema? Amén. Gloria a Dios por esos que tienen buena memoria, hermana. O por los que escriben, ¿no? A veces nuestra memoria nos falla, hermano, y cada vez nos va fallando más, porque yo me recuerdo antes cuando no estaban los teléfonos inteligentes, uno se memorizaba mínimo 10 celulares o 10 números de teléfono, perdón. Y hoy en día, si te sabes el de tu cónyuge, te fue bien, hermano. Y muchas de las veces ni el tuyo. A veces dices, a ver, tienes que sacarlo para decir cuál número es el de tu teléfono. De verdad, y no crea que yo soy la excepción. Yo ahorita quiero aprenderme, he perdido un número más, porque sí está difícil. Pero hay que ir tomando nota y sobre todo haciéndolo, porque lo que uno practica es lo que se queda. Así que lo que uno va practicando de la palabra de Dios es lo que a veces no lo entendemos bien, pero como lo practicamos decimos, oh, es así. Y eso es bonito. Gracias que están aquí. Sé que el domingo pasado no tuvimos servicio, pero el tema igual se llama Es a la manera de Dios, hermano. Nosotros siempre queremos tener un control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Queremos a veces formular un plan. Por ejemplo, ahorita lo que pasó en esta helada que hubo, increíble la gente cómo se acabó toda la comida de los estantes, hermanos. El papel de baño todavía sigue siendo la pieza angular, el tesoro, así que y eso nada más dice, hermanos, el nivel de comodidad que estamos en este país. De verdad se lo digo. O sea, en otros países o en otras ocasiones nosotros mismos, ¿tú crees que te vas a andar preocupando por papel de baño? Honestamente. ¿Ah? ¿Verdad que no? Pero ahí más o menos para que nos demos cuenta cómo se nos ha ido moldeando nuestro chip y nuestras prioridades a veces van cambiando y a veces por las cosas que pasan a nuestro alrededor, nuestro entorno, perdemos a veces nuestra brújula, hermanos, nuestro sentido común. Entonces, ahorita podemos ver ahorita en la helada cómo la gente piensa y digo, o sea, y no estoy diciendo que la gente, sino todos en general, yo estoy igual, digo, o sea, ¿qué tanto te puede durar un tanquecito de gasolina que llevas a la casa? O sea, o qué sé yo, la alacena que la llenas, ¿una semana? ¿2 semanas? O sea, realmente dices, si Él no es Dios que nos ayuda, hermano, ¿quién nos puede ayudar? O sea, y para acabar la hora creo que toda la gente está regresando sus cosas, sus comidas y cosas así que, o sea, pero algo que puedes ver ahí es la indiferencia o ¿cómo se llama? Cuando solo piensas en ti, el egoísmo. Sí, puedes ver el egoísmo que cuando se tienen que salvar, si hay que salvarse uno, dices, yo voy a ser el primero que se salve, no me importa los demás. Yo voy a estar primero. O sea, puedes ver cómo el ser humano, cómo somos de esa manera. Mas, sin embargo, hermanos, yo quiero decirte, no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y todos los planes que Dios tiene para nuestras vidas, cuando hacemos algo, afectamos algo más. O sea, es como Dios tiene un destino, pero hay muchos senderos, si puedes decirlo, para llegar ahí. Y de nosotros depende que le podamos dar la vuelta como el pueblo de Israel, ¿se recuerdan? Toda la mayoría, de que pudo haber llegado en 40 días o menos, pero realmente dice la palabra de Dios que duró
40 años. Y le tengo noticias para más tristeza. Ni siquiera llegaron. La mayoría no llegó. Nomás llegaron los que eran de 20 años para abajo, exceptuando Josué y Caleb, que eran los más adultos. Pero la mayoría, si eran de 20 años abajo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la mayoría nació en el desierto. Si duraron 40 años en llegar. O sea, realmente, ¿por qué pasó eso? Porque la mentalidad no cambió y ellos usaron diferentes lugares para ir. Así pasa en nuestras vidas. Lo que Dios tenía para nosotros, que realmente iba a durar unos días, unos meses, unos años, a veces se convierte en décadas, porque nosotros usamos otras cosas y lo queremos hacer a nuestra manera. Porque aquí solo mis chicharrones truenan, dice, ¿no? Aquí se hace como yo digo y se acabó. O sea, hay gente que a veces nos negamos y pues, hacemos de esa manera. Aquí les traigo una historia, hermanos, de un hombre valeroso, un hombre que estaba, podemos decir que en lo más alto que pudiera llegar a alguien, exceptuando lo que era el rey, era alguien que estaba segundo en mandato y el primero en las guerras. Hagan de cuenta como ahorita el general de guerra que es Pete Hexon, ¿no? ¿Qué se llama? Bueno, imagínense algo así para que tengamos una idea más o menos. Capítulo 5 de Segunda de Reyes lo tenemos todos. Ahí también lo vamos a estar poniendo. Vamos a leer los primeros versículos, hermano. Y ya después nos vamos a brincar hasta el 9. Vamos a leer hasta el 5, ¿le parece bien? Y ya después nos brincamos hasta el 9 para seguir la historia aquí. Más o menos para tener un poquito de contexto, quién era Naamán y quién era Eliseo. La mayoría conoce quién era Naamán y quién era Eliseo, ¿correcto? Naamán era el general del ejército, de Asiria, y Eliseo era el profeta, el hombre de Dios, el sucesor de Elías, el que hizo doblemente milagros que Elías, Entonces, así, el discípulo siempre tiene que superar al maestro, pero le tengo noticia, realmente nunca lo supera porque siempre necesitó al maestro. Amén, y siempre fue honrado y todos los frutos que hizo Eliseo también se los acumulan a Elías porque él fue el maestro. Imagínense ser el maestro, qué privilegio que a mí me tocara ser el maestro de un pastor que ahora sí que anda en todo el mundo abriendo misiones y todo eso. Nadie sabe, hermano, de cualquiera de estos chiquillos que están aquí, sus hijos, pueden ser sus nietos. O sea, nosotros a veces los miramos como que no damos ni $1 por ellos, pero ahí están poniendo atención. De verdad, el más travieso es el que más Dios da. Es increíble, hermanos. Si no, mire el hijo pródigo, el que le vino y le dijo, el más menor dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, así pasa, hermanos. Así que no se sorprenda. A veces nosotros nos enfrascamos en lo de ahorita. Y queremos y a veces sacrificamos todo lo importante por lo urgente. Y andamos, hermanos, ocupadísimos. Y a la vez no hacemos nada. El estar ocupado no necesariamente es estar produciendo, hermanos. Por favor, piense y analice con eso. Porque a veces nos ocupamos tanto y estamos como los carros en el hielo. Dando vuelta, patinando y no te alcanza el tiempo para nada. Y al final, ¿qué produciste? Nada. Y ves a una persona que a veces está relajada, se levanta a las 10 de la mañana, va hacia aquello porque analizó, hizo un plan. Dice, voy a hacer esto, me levanto, voy a ir a hacer ejercicio, voy a comer esto, voy a trabajar, voy a hacer esto y esto. Si no lo hago, no me voy a regresar hasta que vengo. Hace un plan. No pasa como la vida, que la vida le pasó y ni cuenta se dio. No, hacemos un plan. Entonces, tener cuidado con eso, por favor, porque a veces nos ocupamos tanto, pero estamos produciendo muy poco. Amén. Bueno. Ok, verso 1, por favor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Naamán, da una biografía aquí de quién era este hombre. General del ejército del rey de Siria. ¿Era quién este hombre? Varón grande de su Señor y lo tenía ¿en qué? En alta estima,
porque por medio de ella había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. ¿Pero qué? Leproso, ¿ok? Pero leproso. ¿Se acuerdan que he dicho yo que significa la palabra pero? Borra todo, es un borrador. Es como si tú le dices a tu esposo, amorcito, eres el mejor hombre que jamás he tenido en mi vida, pero mi primer novio hizo esto. Todo lo demás se borró. ¿Ok? Esa es una que te dan en oratoria. Eso. Miren, yo estoy aprendiendo, quiero aprender eso, ¿no? O sea, podemos, para usar el pero, si lo hubiera dicho la palabra de Dios al revés esto, otra cosa hubiera sido. Vamos a hacer que hubiera dicho así. Hubiera dicho, Naamán, leproso, pero era valeroso en extremo. Siempre la persona se queda con lo último, ¿ok? Cuando nosotros vamos a decir algo, siempre se queda con lo último que dijimos. ¿Estamos aquí? O cuando quieres a felicitar a alguien, como digo, si hizo otras cosas malas, no se lo digas. Espérate para la ocasión, para decirle todo lo malo que hiciste. No, sacaste la basura, amor. Lo estás felicitando que hizo, qué sé yo, lavó los platos, ¿ok? Pero no lavaste la basura. Espérate por eso. Felicítalo, gracias que me ayudaste con esto. Gracias, amor, que calentaste el carro, algo, no sé, cualquier cosa. Y ya después, lo otro que le vamos a decir. Porque nosotros a veces lo hacemos así y a veces lo hacemos sin pensarlo, pero realmente es con lo que la persona se queda al final. Entonces, todo lo valeroso al extremo, ¿ok? Que si puede ver la característica que este hombre tenía, dice que lo tenía el rey en alta estima, porque por medio de ella había dado la victoria y salvación al pueblo de Siria, y era este hombre, dice, valeroso en extremo, ¿ok? Era alguien picudo, como dicen, alguien acá, ¿sí? Alguien que se respetaba. Pero el hombre tenía un problema y era un problema grave, era un problema tremendo. Tenía lepra, que para hoy en día no es una gran cosa, pero para aquellos tiempos era algo grande, hermanos, que era tremendo. Pero fíjense, continuamos por favor. Verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase, recuerda esa palabra por favor, ¿ok? Por favor, recuerda esa palabra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra, ¿ok? Esa es la instrucción. Perfecto, continuamos. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En otras palabras, era su camarada, su compa, el rey, y le dijo, oye, ¿qué crees? Hay una muchacha, una sirvienta que tengo en mi casa que ¿de acuerdas allá de aquel pueblo? Me dijo esto y esto, ¿ok? Tenía ese acceso con el rey. Sin embargo, continúa y dice, y le dijo, el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Me detengo ahí tantito. Entonces, como era alguien que lo tenía en autoestima, ¿qué dice el rey? Te voy a dar las cartas, imagínese así, que le diga el que está ahorita en la Casa Blanca, te voy a dar 3 cartas, pum, 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 ve a tal país y te van a recibir, pum. Y tú pues vas acá con un pechito de paloma. No, hombre, ahorita se me aparece el tren y hasta el tren se va a poner en cámara lenta para que yo pase y bla, bla. Va así, ¿no? O sea, es la realidad de las cosas. Siempre en la vida, hermanos, lamentablemente es a quien conoces. Hasta en Dios es así. Si no vea el relato del libro de Hechos, cuando unos exorcistas ambulantes querían echar fuera unos demonios y le dicen, por el Dios que predica Pablo, te ruego que salgas. ¿Qué pasó? Dice la Biblia.
A Pablo dice, lo conocemos. Y a Jesús sabemos quién es. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién te mandó? Hasta en el reino de los cielos, hermanos, funciona así. ¿Por qué cree que Cristo tuvo que venir a morir por usted y por mí? Porque no teníamos de otra manera. Tuvo que venir a alguien a hacer, como dicen en México, no alguien que tenga palancas. ¿Sí? Bueno, este hombre agarra eso y no nomás eso, hermano, no nomás llevaba las cartas, sino que dice que llevaba, si lo puede leer, dice que llevaba 10 talentos de plata, que más o menos 10 talentos de plata hoy en día, como está la plata y como está el oro, ¿saben cuánto era más o menos? Como $250,000 en plata. Y en oro más o menos dice que llevaba a 6,000 piezas de oro y 10,000 mudadas, y 10 mudadas. En el oro más o menos llevaba como $800,000 más o menos, para que se haga una idea cuánto llevaba esta persona consigo. O sea, qué tipo de persona era. ¿Estamos aquí? Y las mudadas, pues no dice mucho, pero no era cualquier mudada de Family Dollar o de Ross o de otra cosa así. Eran mudadas que valían dinero en ese tiempo, sobre todo el color púrpura. O sea, eran mudadas, no sé cuáles marcas hay aquí. Te pongan, me ayuden. Eran mudadas tipo, no sé, Gucci, Prada o los que quiera usted nombrar, ¿ok? Todas esas le quedaban cortas, Valentino o lo que fuera, ¿no? O sea, le quedaban cortas todas esas mudadas para lo que él llevaba. Imagínese usted cómo usted se va a sentir llevando una caravana, llevando las cartas del rey y aparte llevando consigo esa cantidad de regalos. Dicen, no hombre, aquí yo llego y olvídate, cualquiera me va a hacer los mandados, ¿no? Ok. Ahora, hermanos, vamos hasta el verso 9, por favor. Usted lo puede leer todo en casa si quiere, pero vamos a brincarnos hasta el verso 9 y luego vamos a estar leyendo hasta el 14. Verso 9, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor, los que acaban de llegar. Capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer el verso 9. Bueno, entendiendo ese contexto, que llevaba una caravana, ¿ok? Viene aquí, hermanos, dice el verso 9, ojo por favor, dice, vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo dijimos que era el profeta, el hombre de Dios, ¿ok? ¿Cuál era la instrucción que le había dado la muchacha? Dijo, si fuese y le rogase al profeta de Dios, ¿ok? Ahora, Naamán tenía ese problema, aparte de la lepra, hermanos, tenía algo que se llama, algo muy, muy común, orgullo. Algo que usted, vea que no hay aquí ningún orgulloso. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? ¿Saben que el orgullo, hermanos? Una vez me lo explicó a un joven y me gustó la manera que me lo explicó él. Muchas veces nosotros pensamos que el orgullo es siempre una persona que tiene, ¿correcto? Amén, o que tiene algo por presumir. Bueno, él me lo puso de esta manera y me gustó. Dice, imagínate a un joven que va a la high school, una joven que va a la high school, ¿ok? A la escuela secundaria o no preparatoria. Va a la preparatoria, sobre todo en esa edad es cuando se da más. ¿Qué pasa cuando tienes una camioneta chidota así? ¿No? Hasta nombre le ponen, ¿no? Diga usted el nombre ahí que le ponen así, y nuevecita con tus rines, con tu sonido. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a dejarla a 10 cuadras o la vas a manejar lo más cerca que puedas para que te vean bajarla ahí? Honestamente, ¿qué haría, joven? Bueno, eso es orgullo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa al revés? Que tiene el pichirilo que paga, va, ¿ok? Y lo dejas a 10 cuadras
para que no te miren llegar en ese pichirilo, como la jovencita, que eso yo lo miré, unas jovencitas que estaban, ya tiene años, que dice que el hermano tenía puras mujeres y tenía una ven, de esas venes que honestamente las entiendo a ellas, que hijo de su, le decían, papá, déjame como a 3 cuadras, aquí me deja, y ellas caminaban para que no las miraran ahí. Ok, ¿eso qué es también? ¿Ah? ¿O te pasas orgullo con la trocona? O sea, al fin, fíjese cómo es tan sutil eso. O sea, de que a veces no nos damos cuenta, pero lo ponemos, lo tenemos en nuestras vidas. Ahora, déjeme aclarar algo aquí, por favor. Hay cierto orgullo que yo quiero decir que es bueno, pero sería como autoestima. Hay un orgullo que dice, ya estoy cansado de pasar esta y hoy me levanto porque me levanto. Como el hijo pródigo que estaba con los puercos ahí comiendo y todo eso. Y dice la palabra de Dios que volviendo en sí le cayó el 20 y dijo, ¿cuántos jornaleros allá en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Amén. Por me levantaré y iré a la casa de mi padre. Dame un aplauso a Dios por eso, por favor. Eso es autoestima. O si lo quiere llamar orgullo, está bien, orgullo santo. Como usted le quiera llamar. O sea, pero ¿me explico? ¿Me estoy explicando? Bueno, Naamán tenía algo más que era súper orgulloso. ¿Ok? Ahora, no hay peor cosa para un orgulloso, hermanos, que pedir algo. ¿Por qué cree que él llevaba esa cantidad de oro? Lo acabo de decir que llevaba más de $1 millón entre oro y plata, sin contar las mudadas que llevaba. ¿Por qué cree usted que llevaba esa cantidad de recursos para Eliseo? Para que no le dieran algo gratis. Para comprarlo, correcto, para demostrar que él podía y no quería pedirlo, quería comprarlo. Pero te tengo noticias, a Dios tú y yo no podemos comprarle nada. Cuando Dios te lo da, te lo da. Amén. Dame un aplauso a Dios por eso. Eso es así. Así que el día de mañana, cuando escuches la radio, hermano, que pacte, que la oración, que si usted da $5,000 o da 500 o esto, lo otro, hermanos, una vez por casualidad o por circunstancias de la vida me encontré en algo así, hermanos, que decían, pasen los de 500 aquí, los de 100 acá, los de 50 aquí, los de 20 acá. Se lo dejo en su conciencia si piensa que yo pasé o no. Pero al final, yo dije, wow, el que dio del grupo de 500 va a hacer una oración que yo estaba a la expectativa. Dije, van a bajar los ángeles con esa oración que va a hacer este hombre. No, hombre, al final oró igual por el de los 500 que por el de $20. ¿Sabe? A Dios no podemos comprarlo, hermanos. No lo podemos comprar. ¿Por qué? ¿Sabes? Dios no funciona así. Dios primero te da y después bueno es nuestra reacción que nosotros damos. Primero, para que nosotros podamos tener, Dios ya nos dio primero. Para empezar nos dio la vida. Y de ahí todo, dice la palabra de Dios, que es de Él. ¿Sí te has dado cuenta que todas las cosas se traspasan de un lado o de una persona a la otra? Que al final nadie es dueño de nada. Cuando tú y yo nos muramos, la casa donde tú vives, alguien más va a morir. Alguien más, va a vivir ahí. Espérate 5 años, 10 años, 20 años, no sé. 5 años. La casa donde tú y yo vivimos, donde tú vives ahorita, alguien más vivía antes. O el terreno a alguien más le pertenecía. Es la verdad. Entonces no te tomes tan en serio la vida porque te lo garantizo que vivo no vas a salir de esta vida. Es mejor tener a Dios en nuestro corazón, hermanos, que con Cristo hasta las perdidas las tenemos ganadas y el morir es ganancia para todo hijo de Dios. Amén. Denles aplauso a Dios, por favor. Andan muy serios hoy. Aleluya. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Bueno, esa era la joyita de Naamán, ¿ok? Era alguien valeroso y todo. Tenía varios problemas como usted y como yo. Que tenemos muchas virtudes, sí.
pero también tenía problemas, ¿ok? Aparte que era leproso, tenía ese orgullo. Entonces llega Naamán ahí, hermanos, lo vimos en el verso 9, que llega a la casa de Eliseo, se para, imagínense. Es que yo me meto en la película, discúlpeme, pero yo soy como un niño, hermano. Imagínese su casa, ¿ok? Donde vive, ¿ok? Ponga atención, el cuadro que le voy a presentar. No sé si usted vive en una cerrada, vive en una calle que larga, o vive en un callejón sin salida, no sé. Y me imagino que tiene vecinos y todo eso. Imagínense que le caiga Pete Hexon, el hombre, el que está a cargo de la seguridad de todo ahorita de Estados Unidos, y que le caigan limusinas, que le caigan helicópteros, que le caigan paracaídas y todo eso, y la gente, sobre todo los chismosos, ya vinieron por él. ¿Qué pasó con el hombre de Dios? No. Pero imagínense nomás ese cuadro, ¿sí? Yo me imagino a Eliseo, cómo estaba ahí, Chihuahua, y yo que estaba arreglando mis documentos migratorios, haber dicho Eliseo aquí, ya cayeron por mí, ya valió, ¿ok? Pero Eliseo, como todo hombre de Dios, como toda persona, hijo, hija de Dios, hermano, relax, tranquilo. ¿Saben que eso da a veces, hermano, la madurez? Si hay algo bueno que trae de envejecer, yo creo que es eso. Porque ahí todo lo demás no sirve, la verdad. Pero si hay algo que trae es la madurez de poder, tranquilo. No te subes al round y peleas con todo mundo. Toda la gente va a hablar, tú y yo no podemos impedir que hablen. Pero no vale la pena que lo que hablen o que digan te roben tu paz. Hay gente que quiere ganar todo argumento, hermano. Sabes que no, el chiste no es ganar. Cuando ganas y perdiste tu paz, perdiste. O sea, hay gente que porque a alguien se le metió, y va pitándole, va sacando las manos, si tuviera 5 o 10 dedos, o sea, y digo, ya te echaron a perder el día. O sea, eso muestra tu nivel de madurez que tienes. O sea, déjalo, o sea, tranquilo. ¿Por qué una persona desconocida va a robar tu paz? ¿Sí? O sea, eso yo creo que lo vamos aprendiendo conforme vamos pasando, ¿no? O sea, de verdad, no todos los rounds tenemos que ganarlo, no todos los argumentos tenemos que pelear, o los matrimonios que siempre están discutiendo uno con otro. La Biblia dice que somos uno. ¿Qué crees cuando uno gana y el otro pierde? Ambos perdieron. Así de fácil. ¿Por qué tienes que ganar? Está bien que a veces quieres probar tu punto y lo que sea, pero ¿y eso que te da ese orgullo de sentirte caminando así en el aire, como Pedro caminando en el agua? Continuamos, por favor, hermanos, porque esto se pone interesante. Aleluya. Fíjense en el verso 10, por favor. Entonces Eliseo, hermanos, con aquella calma que caracteriza a un hombre de Dios, dice, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Eliseo miró aquel montonal de regalos que llevaba el $1,000,000 con las mudadas, ni siquiera miró eso. Ni siquiera salió de su casa, hermano. Porque ¿sabes qué? A un verdadero siervo de Dios, a una verdadera mujer de Dios, no la vas a impresionar con cosas materiales. Y mucho menos a Dios jamás lo vamos a impresionar. ¿Sabes lo que impresiona a Dios? Un corazón, como decían en la alabanza. Un corazón contrito y humillado es lo que Dios, hermanos, aprecia. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que Dios tiene repelentes para el orgulloso? Que al orgulloso dice que lo mira de lejos, ¿más qué? Más atiende al humilde, hermanos. ¿Saben que humildad es sinónimo de grandeza? No tiene nada que ver con pobreza. La gente piensa que alguien humilde es alguien que trae los zapatos rotos o los pantalones rotos. Aquí hoy es por moda, pero en fin. Yo tengo que aclarar ese asunto porque, en fin, o sea, eso no sorprende a Dios. La humildad, hermanos, o sea, no va, está
Cuando alguien es, como he dicho muchas veces, no tienes necesidad de aparentar nada. Esa persona es. El que no es tiene que andar aparentando todo lo que quiere ser, pero realmente la persona que es, él es. Continuamos, por favor, hermanos. Eso pasa, Eliseo viene y le dice, ¿cuál fue la instrucción que le dio Eliseo? Ve y lávate al Jordán 7 veces y serás limpio, tu carne va a ser limpio. Esa fue la instrucción simple y sencilla, ¿ok? Aunque Naamán no hizo lo que le mandó la sierva de Dios que hiciera, que le fuera a rogar, a tocarle la puerta y pedir, no lo hizo, mas sin embargo el siervo de Dios le dio la instrucción. Esa era la instrucción, verso 11, por favor. Y Naamán se fue, ¿cómo, hermanos? Enojado, diciendo, ¿qué iba diciendo? He aquí yo decía para mí, saldrá luego él y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, ¿ok? Él va, hermanos, a regañadientes, como dicen, ¿ok? Cuando cuando no se te dan lo que tú quieres, vas así, ¿no? Él va así. O sea, él ya tenía un plan como él quería que fueran las cosas. ¿Por qué nosotros a veces, hermanos, nos formamos ideas en nuestra mente que así va a ser? Es como la jovencita que se visualiza con el príncipe azul, que su boda va a ser así. Y no, hombre, o sea, un príncipe rojo, un sapo le llegó, fue lo que había. O sea, hermanos, a veces nosotros nos visualizamos con cosas que dices, ¿en dónde firmó Dios ese contrato contigo que así vas a hacer las cosas? ¿Cuándo Dios te dijo que así van a ser las cosas? ¿Y qué pasa si no? Es como si los jóvenes hermanos que metieron al horno de fuego, ellos hubieran dicho, no, Dios, aquí. Ellos dijeron, y si no es así, no te serviremos, rey. Dios nos puede salvar, pero si no, Él tendrá sus razones por qué no hacerla. Amén. Él se va a regañadientes, hermanos, porque él ya traía una idea. Miren, hermanos, quiero dar una pequeña enseñanza de esto ahí, en ese versículo, por favor. Para el que la capta, ¿ok? Mire, por favor. ¿Sabe el peor error que nosotros cometemos en nuestra vida? Hacernos ideas de alguien que esperamos algo. Cuando tú y yo ayudamos a alguien, hermanos, ayúdalo sin esperar absolutamente nada. Y ¿sabes qué? Nadie te va a fallar en la vida así. Pero cuando nosotros hacemos algo y queremos esperar algo a cambio y no lo hace lo que nosotros queremos, sentimos que nos debieron, sentimos que nos fallaron y así. Entonces, de la manera, ¿por qué nosotros a veces nos hacemos idea? Incluso a veces como padres creamos a nuestros hijos, los educamos y todo esto, que a veces tenemos la idea de que cuando crezcan nos van a ayudar, mínimo nos van a tener ahí un cuartito, lo que sea, y qué si no. ¿Dónde está escrito que va a ser así? Yo te aconsejo mejor que le eches ganas, ahorres, porque al paso que va, no sé tus hijos, pero como que yo lo pongo un poquito en duda, ¿ok? Si muy apenas a veces la pueden librar. No, ¿a poco no te ha pasado que miras a tu hijo o a tu hija que dices, hijo, y eso es lo que yo estaba confiando en ella, en él que me va a ayudar? Bueno, por si acaso. Amén. Por si acaso. Dios cuando habla de un Pedro es porque hay un Pedro aquí. Continuamos, por favor. Ok, nos quedamos en el verso 11, que él se fue enojado, hermanos. Ahora fíjense en el verso 2, ¿qué dice? En el verso 2 dice, él, Habana y Farján, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Más enojado todavía. No nomás se fue enojado, hermanos, por favor. Ojo aquí.
Le puse un ejemplo que era como Pete Jackson, ¿no? El secretario de guerra o de defensa, que lo que sea. Dice esto. Imagínese que el hombre de Dios le dice a este tipo, ¿no? Ve y lávate 7 veces en el río Bravo. ¿Sí te estoy explicando? Ahí con todos los inmigrantes que vienen cruzando, lávate 7 veces. El hombre dice, no, ¿cómo yo me voy a lavar ahí? Mínimo en Florida, en Destin o en las, qué sé yo, en mi alberca o en las Bahamas, donde hay las aguas cristalinas que puedo ver ahí los pescados, así. ¿Cómo me estás pidiendo que ahí? ¿Sí? Para que más o menos nos demos una idea. Y si usted estudia estos ríos de Damasco, hermanos, eran aguas cristalinas que salían de las montañas, eran más atractivas para la vista del ser humano el poder meterse ahí. Pero vuelvo y te repito y me digo a mí mismo, ¿cómo se llama el tema? Es a la manera de Dios. Es como Dios dice, como Dios estableció. No es como tú y yo queremos, hermanos. Si es como nosotros quisiéramos, cuántas cosas haríamos a nuestra manera. Pero ¿sabes qué? Dios es más sabio que tú y yo juntos. ¿Por qué Él quería hacer esto con este hombre? Porque sabía lo que había en su mente. No nomás lo quería sanar de la lepra, sino que quería sanarlo de algo más tremendo, algo más feo que está en el ser humano, que es el orgullo, hermanos. Sí, el orgullo a veces nos ciega tanto, 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 que hasta con su propia vida, con su propio cuerpo, con su propia enfermedad. Sí o no, a veces nos ha pasado que el vecino que te trató mal o algo, que tienes un disturbio con él o con ella, te puede dar la tacita de azúcar que ocupas, pero por el orgullo dicen, no, yo prefiero comerme este café amargo que ir a pedir. ¿Sí o no? Y te monta uno en su macho. Y sí o no, el orgullo, hermanos, se siente rico. ¿Sí o no? Se siente rico cuando dice, aquí estoy tomándome este café amargo. Y aunque hasta que le haces así para que te pase, ¿no? Así, dices, pero no fui. ¿Sí o no? Somos así. Como que, y dices, ¿en dónde estás pasando el concurso para ganar el Oscar o qué? O sea, ¿qué pasa, hermanos, con nosotros? O sea, así somos, o sea, la verdad. Así como Naamán, honestamente, así somos. La mayoría. Y estamos en ese proceso. Y por eso Dios nos manda una y otra vez. ¿Sabes por qué lo mandó 7 veces? No nomás lo mandó una vez. Porque 7 veces es el número perfecto. Y hasta que se le quitara, Dios pudo haber sanado así, hermano. Nomás decir, es sano ya. Pero ¿sabes qué? Él sabía que yendo 7 veces, la primera vez yo me imagino, tengo que matarme aquí otra vez. O asegúrense que no me vea nadie, por favor. Bloqueen todo el perímetro, que nadie me vea. ¿Ok? La primera vez, la segunda, pero ya cuando digan la quinta, ya, Señor, no podemos bloquear más. Todo el mundo te está viendo, pero me falta una. Tienes que hacerlo. Es a la manera de Dios. No es como nosotros queramos, hermano. ¿Y sabes cómo te das cuenta cuál es la manera de Dios, hermano? Siempre, siempre Dios pone personas a nuestro alrededor para poder hacernos ver eso. Es como que, ¿cómo le explico, hermano? Es como que Dios es un Dios justo y no nos vamos a poder zafar de esa. O sea, Dios siempre te pone a alguien y te dice, es así. O mira, llámale a fulano de tal. ¿No se ha dado cuenta que siempre a donde usted se encuentra hoy en día fue porque encontró un amigo, el amigo de su amigo, el amigo de su tío,
es una cadena, ¿sí se ha dado cuenta? Porque, y dices, ¿cómo pasó eso? Es Dios siempre, hermanos, instruyéndolo. Por eso hay un lema, hermanos, o algo que yo uso mucho y me ha ayudado hasta aquí, es, mejor no me lo hubieras dicho. Ahora ya me dijiste, ahora ya estoy en problemas. Ahora tengo que hacerlo, porque el avisado ve el mal. No sé cuánto les ha pasado así. Que la camioneta andaba bien, tranquila, pero en cuanto te dijo el mecánico o el amigo, mira, la llanta está pelona o así, ¡pum!, se te explotó. ¿Sí le ha pasado o no? Esas no son casualidades, hermano. De verdad se lo digo, vive Jehová y vive su alma, que son cosas que a mí me ha pasado y son cosas que me pongo yo a pensar y digo, Señor, gracias por cuidarme de eso. Pero siempre Dios nos pone personas a nuestro lado para poder guiarnos una vez más, hermano. Así pasó con Naamán. ¿Y sabes qué? Y son de las personas que menos te imaginas que van a estar ahí cuando tú más lo necesitas. Y por eso te lo digo en este día, ya sea que estemos de este lado o el otro lado. Si tú ves algo en mí, ¿ok? Y así, dímelo por favor, yo con gusto te lo acepto, ¿ok? Y si tú eres de la persona que alguien más te dice algo, no te enojes con esa persona. Analízalo primeramente quién es la persona que te lo está diciendo. Y también cuál es el propósito, por qué te lo están diciendo eso. Estamos aquí, ¿es para cuidarte o es para molestarte? ¿Es para sus beneficios? Todo eso es porque nosotros cuando andamos corajudos como Naamán, todo nos cae mal. Así te digan, Cristo te ama, olvídate. Es como si te echaron sal ahí cuando se están deshaciendo. O sea, eso es así. Pero hay personas que Dios siempre pone, hermanos, a nuestro alrededor. Dice en el verso 13, ¿no? Mas sus criados se le acercaron, hermanos, fíjense. ¿Y qué le dijeron? Y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciendo, lávate y serás limpio. Es como lo que yo digo, es matemática pura, camarada. Venimos desde lejos, han de haber dicho los criados, porque cuando estás así te ciegas, el orgullo te ciega y no te deja ver más. O sea, él ya traía una idea cómo iba a ser. Y yo te tengo noticias, Dios no va a cambiar por ti ni por mí, así traigamos la idea escrita, Dios es como dijo y se acabó. O nos alineamos al plan de Dios, o Dios sigue siendo Dios y tú y yo seguimos con nuestro problema. Eso es así. Entonces los criados, hermanos, ¿cómo es posible que los criados tenían más revelación que él? Pero a veces así pasa. Dios nos habla, hermanos, hasta a través de los animales. Si no, pregúntenle a la burra que le habló a Naamán, a Balaam, fíjese. Entonces, ¿cómo a nosotros nos hablas por las cosas, por nuestros niños? Yo les he comunicado muchas veces, Dios me ha hablado mucho a veces por mi niño pequeñito. Me ha dado muchas lecciones. Pero así él tenía estos criados, hermanos, de esos criados o de esas personas, hermanos, que tú y yo tenemos que tenerlas. Pero ¿sabes qué? Por lo general, esas personas que nos dicen nuestras verdades así, por lo general, nosotros las hacemos a un lado. Cuando andamos enojados, no vamos a esas personas a pedirles consejos. Vamos a otros que nos dan por nuestro lado. Sí, tienes razón. ¿Por qué no te mandó allá al río cristalino allá? Es más, te hubiera mandado ahí a las Bahamas, ahí donde están los tiburones, para que nades con los tiburones claritos. ¿Por qué te mandó al río Bravo? Así, hermanos. Y lo mandó al Jordán para que ahí, bueno, aquí, hermanos, en el verso 14, por favor, dice así: entonces descendió y se enzambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya, hermanos, amén.
Dígale ahí, denle un aplauso a Dios, por favor. Aleluya, amén. Imagínense cuántos quisieran ese tratamiento, hermanos, hoy en día. ¿Ah? ¿Cuántos quisiéramos ese tratamiento? ¿Ah? Fíjense, algo que quiero, quiero, voy a leerle una historia más. ¿Sí? Mire, segunda de Samuel, por favor, capítulo 6, vamos a leer del 1 al 9. Aquí está otra historia, hermanos, que el siervo de Dios quiso hacer algo bueno, sí, pero fíjense qué es lo que pasa. No es a la manera que nosotros queramos, hermanos, es a la manera de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 9. ¿Lo tenemos? Dice así, vamos a leer un poco rápido. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balán a Judá contra todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca, ponga atención aquí por favor, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadá, que estaba en el collado, y Usa, hijo de Abinadá, guiaba el carro nuevo. Me detengo ahí tantito, por favor. Estaba establecido, hermanos, que la presencia de Dios, como hasta el día de hoy, no ha cambiado. Nomás se tiene que ser llevada por el ser humano. El Espíritu Santo, ¿dónde habita, hermano? ¿Habita en los animales y cosas así? ¿O en templos o en edificios, perdón? Habita en usted y mi amén. Habita en personas, ¿ok? David se le ocurrió y agarró unos Rolls Royce nuevecitos, unos Lamborghinis ahí, Ferraris y todo, y puso el arca ahí, en esos carros nuevos, ¿ok? Pastor, en esos tiempos no habían eso. Pues sí, no habían, pero si hubieran habido, te pongo la firma que hubieran sido unos Rolls Royces que hubiera puesto ahí, lo mejor de lo mejor. Porque el hombre tenía con qué. ¿Estamos aquí? Pero, como di una vez más, a Dios no lo impresionan esas cosas. Dios tenía un orden como tenía que ser trasladada su presencia. Y el orden de Dios no cambia. Hermanos, continuamos por favor. Verso 4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadá, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, que es Usa, ¿ok? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya y con arpas, salterio, panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes trompezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por lo haber herido Jehová a Usa y se fue llamado aquel lugar Perezusa hasta hoy. Verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No es a tu manera, no es a mi manera, hermano. Es a la manera de Dios. Dios había establecido que el arca se tenía que ser movida. ¿Cómo? Los teólogos están aquí. ¿Cómo era que tenía que ser movida la arca?
¿Quiénes? Los levitas, ¿ok? Dios había establecido eso, ¿ok? Dios no se equivoca. Dios, por eso a ellos, pero sin embargo David lo quiso hacer a su manera. ¿Y Dios qué pasa? Se encendió su ira y hirió a ellos. Ahora, si vamos por favor, hermanos, eso podemos ver que obviamente David no lo hizo a la manera que Dios había establecido. ¿Ok? Pero, como aquí David, hermanos, era un hombre de Dios, quiero presentarle otro episodio y ya con esto vamos a terminar. Primer libro de Samuel, capítulo 30. El mismo protagonista, nuestro mismo protagonista David, en esta ocasión, haciendo, hermanos, a la manera de Dios. Capítulo 30 del primer libro de Samuel, del verso 1 hasta el 8. ¿Le parece bien? Dice así. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Esta era, hermanos, la ciudad de David, ¿ok? Era el lugar, su base, ¿ok? Donde estaban toda su gente, donde estaban todos ellos. Y a los de Amalek, que habían sido los amalecitas, habían llegado, habían aprovechado que David y todos sus hombres no estaban. Ellos habían aprovechado y dijeron, vamos a atacarlo, prendieron fuego, llevaron a toda la gente cautiva, continuamos el verso 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado a seguir su camino. Verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces, verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que no les faltaron fuerzas para llorar, hermanos. ¿Ha llorado usted alguna vez así? Que literalmente le faltan lágrimas, que siente un nudo en la garganta, que tiene reseca la garganta y no lo ha hecho. Gracias a Dios que no lo ha hecho así. Se siente feo. Cuando tienes un motivo, el por qué hacerlo. Y los hombres también lloran. ¿Sí? Cuando una persona llega a ese nivel, hermanos, cuando lloras de esa manera, te entra ese orgullo santo que digo y dices, ya, hasta aquí. Ya no me vuelve a pasar. Es cuando tocas fondo en algo y tomas una decisión de hacerlo diferente. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y cuando eso ya pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Comienza a cicatrizar una herida y aunque hablen del tema, ya no te va a afectar mucho. Porque ya lloraste, ya brincaste, ya hiciste lo que dijiste y ¿sabes qué? Ya, estoy en las manos de Dios, que sea lo que Dios quiera. Eso es así, hermano. Y hay veces que uno tiene que hacerlo. Es triste, a veces, pero hay que hacerlo. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba, hermanos, alzaron su voz, perdón, 5. Verso 5 dice, y las dos mujeres de David, por si dicen, no, es que David no había perdido nada, sí. Y las dos mujeres de David, hermanos, la Ahinoam y a Jeresita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el Carmel, también eran cautivas. ¿Ok? Y David se angustió mucho, imagínense. Como cualquier hombre, ¿no? Que le dicen, te va la esposa. Algunos van a hacer fiesta. Pero a las dos se las habían llevado. Ahora sí que de las dos no había ni una. ¿Alguien va a dormir en el sillón esta noche? Ay, Señor bendito. Y no voy a ser yo. Ok, Señor, ayúdame a salir de esta, por favor. No, yo creo que la mayoría no amamos a nuestras esposas y
es una sola carne y nos duele cosas que pasan. Pero en fin, continuamos. Y David se angustió mucho, hermanos, porque el pueblo hablaba, dice, de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hacía, hermanos? Se fortalecía en Jehová, su Dios. Jehová, el Dios del pastor o el Dios de fulano tal. Llega un momento en nuestras vidas, hermanos, que ahí se ve cuando tú y yo servimos y tenemos a un Dios vivo, todopoderoso, que todo lo puede y todo lo ve. Amén. Eso es así. Y ya no es el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, el Dios de fulano tal. No, es mi Dios. Salmos 23 dice... Amén. Dice Jehová es el pastor. Dice es mi pastor y por consecuencia nada me faltará. Amén. Es diferente cuando decimos mi Dios a decir Dios. Por eso Naamán dice, le va a pedir a su Dios, porque no era el Dios de Amán. Amén. Continuamos, por favor, en el verso 7, ¿no? Dice, y dijo David al sacerdote, atención aquí por favor, porque esto es lo medular del mensaje, lo primordial. Dijo al sacerdote Abiatar, David, ok, dijo esto al sacerdote. Dijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Para los que no saben, hermanos, qué es el efod. El efod simplemente es el traje que usaban para acercarse a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que tener un efod. Un efod no necesariamente tiene que ser algo físico. Puede ser el lugar donde te presentas delante de Dios, tu closet, el coche donde vas manejando, la situación, no sé, algo. Te identificas de esa manera. Como cuando, por ejemplo, a mí a veces me toca orar en reuniones en inglés o algo. Yo siempre digo, voy a orar en español, tal vez en inglés, pero más en español. ¿Por qué? Porque me siento que es la casa de mi papá, me siento que es mi papá, como cuando tu hijo se acerca a ti y quiere hablarte de otra manera, tú lo conoces, ¿no? Le dices, tranquilo, ¿qué pasa? Así. Cada uno, hermanos, tenemos que tener ese rincón, esa manera de acercarnos a nuestro Padre Celestial. De la manera que tú te acomodes, eso es bueno. Amén. Eso es así. Ese es el efod, ¿ok? Lo que usaban los sacerdotes para poder invocar el nombre de Dios. Verso 8, por favor. Y aquí vamos a terminar. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, el mismo David, que lo que vimos hizo lo que él pensó que era bueno, pero sin consultar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos haciendo algo, pero ya cuando nos metemos en problema, decimos, Dios, auxilio, ¿por qué me metiste en esto? Y Dios dice, tú te metiste ahí, nunca me preguntaste, nunca me consultaste, tú hiciste eso. Ahora Dios dice, tú sal de ahí. Pero sin embargo, David, hermanos, dice, consultó a Jehová diciendo estas palabras. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Dos preguntas. Y él le dijo, ¿qué le dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente los librarás. Ok, librarás a los cautivos. Ahí, hermanos, hasta ahí lo dejamos. Le voy a dejar un poquito de contexto para no dejar a medias la historia. David andaba con 600 hombres, ¿ok? Hombres que cada uno, ¿ok? Era capaz de matar 200, 300 personas sin temblarle el pulso, como yo digo, ¿ok? Ese calibre eran los hombres de David. ¿Usted cree que David, con todo ese ejército que venía, lo más fácil que hubiera sido?
vámonos a darle cuello a estos que nos vinieron. Pero ahí es donde se ve la humildad y el tomar en cuenta a Dios, que aunque nosotros podamos hacerlo con nuestros propios recursos, con nuestras propias cuentas, es bueno siempre, hermanos, tomar en cuenta a Dios. Los hombres tenemos más problemas con eso. Así, ahí es cuando la ayuda idónea se necesita. Diga, ¿sabes qué, amor? Está bien lo que estás diciendo. Vamos a tomar en cuenta el consejo de Dios, qué Dios quiere para nosotros, cómo le vamos a hacer con esto. Porque cada cosa que nos pasa trae algo bueno, hermanos. Todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De esos 600 hombres, hermanos, la palabra de Dios dice que cansados porque venían de pelear apenas con los filisteos, se cansaron en el camino y quedaron tirados 200 hombres ahí a medio camino, ¿ok? Ellos fueron, David y sus hombres, los 400 fueron, rescataron a todos ellos, rescataron el botín a sus familiares y llegaron hasta ahí. ¿Por qué? Primero, ¿por qué pasó eso? Porque se tomó en cuenta el consejo de Dios, hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor.